Voy a hablar un poco de mis primeras experiencias en un piso con menores en Guipúzcoa, estando yo todavía sin graduar en la universidad. Entonces, yo durante bastantes años he estado formándome profesionalmente a nivel universitario y a nivel deportivo también, pero siempre he cogido como experiencias. Entonces me metí en este piso para vivir un poco la experiencia de los pisos, o sea, independientemente incluso de la propia formación. Me busqué un poco los premios. Y cuando yo entré, este era uno de los pisos más complicados de Guipúzcoa. Es decir, pues había chavales que estaban con un proceso de chutándose y bueno, muy callejeros, con mucha problemática judicial. Y como no había nadie profesional cuando yo empecé, pues la única asociación profesional que había nos traían a todos los chavales más complicados a nosotros. Entonces yo entré en el piso y acababan de salir 2 educadores por problemas en el piso. Y había una chavala, una educadora que era abogado. Y pues nada más entrar, pues empecé a tener muchos problemas con ella a nivel de equipo porque no utilizaba criterios pedagógicos, sino que utilizaba más bien criterios de otro tipo, pues cuarteleros, que decía yo, pues al chaval que no hacía algo sencillamente pues lo mandaba a la calle. Entonces, bueno, ese fue un flashazo, y sobre todo también al salir otros educadores que teníamos que trabajar pues mogollón de horas. Concretamente, para que os hagáis una idea, yo estuve trabajando 20 días seguidos sin parar, día y noche, solo con los chavales y las chavalas que había en el piso. Entonces ese fue un bautismo impresionante. Aprendí mucho, me equivoqué mucho, la cagué mucho, me temblaron las piernas mucho, pero sobre todo también me sentí muy reforzado. Es decir, en la medida en que vas introduciéndote, o sea, afrontando las situaciones que tengas que vivir, pues vas aprendiendo más, o sea. Y por ir nombrando cositas que para mí eran importantes, yo me acuerdo que las primeras veces que entraba en el piso, claro, yo sentía que era muy majo y todo lo demás, pero los chavales no confiaban en mí. Había una chavala mayor que había sido diagnosticada como discapacitada psíquica leve, que sencillamente el único problema que tenía era que había vivido en una familia muy desestructurada y no le habían cuidado ni le habían hecho caso. Entonces claro, le pasan unos test a los 6 años y descubren que tiene un nivel mental pues muy bajo, y entonces la diagnostican de debilidad mental, cuando en realidad lo que no había hecho era vivir una estimulación. Bueno, total, que esta chavala con bastantes años, con esa etiqueta, pues viene un día a casa porque la había dejado el novio, estaba mal, y le digo, joder, pues, ¿por qué no te pones a hablar un poco y eso igual te ayuda? O sea, desahogarnos nos ayuda. Entonces me miró y me dijo, ¿y para qué te voy a contar a ti si tú te vas a ir? Es decir, yo realmente había entrado a trabajar para hacer una sustitución de 3 meses, y entonces ese fue un momento muy, muy importante, ¿no? O sea, me di cuenta de que pues las personas que estaban allá en el piso necesitaban un cierto grado de continuidad, un cierto grado de disponibilidad, de presencia, de estar ahí a su lado para poder hacer algún trabajo. Y entonces fue cuando decidí, habiendo entrado para 3 meses, pues quedarme con ellos, y realmente eso cambió mucho. Es decir, fue algo que o sea, que fue un cambio, y eso los chavales lo notaron. Luego, pues para mí ha sido un flashazo en esos primeros momentos, fue un flashazo, pues cómo construir en un espacio institucional algo parecido a algo acogedor y familiar, ¿no? Pues porque eran chavales que habían pasado por muchas instituciones y la única casa que tenían, porque muchos de los chavales que estaban en pisos los fines de semana volvían a veces con sus familias de origen, pero los chavales que teníamos nosotros, no había ni uno solo que volviera con las familias. Entonces era vivir todo el rato en el piso y de alguna manera, pues cómo crear un espacio acogedor, ¿no? Pues con el añadido que había una compañera que era muy cuartelera. Bueno, fue realmente una problemática. Y en la medida en que no había mucha sintonía entre la compañera y yo en los primeros años, en los primeros momentos, también es cierto que empezó a surgir una especie como de contestación por parte de los chavales en el piso, en la medida en que yo, como compañero de ella, no
sancionaba, o sea, no aprobaba muchas de las acciones que ella hacía. Entonces yo decía, yo en las que tengamos criterios comunes las apruebo. Bueno, podéis imaginaros, al final se llegó a situaciones de auténticos motines, es decir, había momentos en los que todos los chavales del piso se amotinaban. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo esos primeros inicios de mi etapa profesional, pues con un dinamismo y una ansiedad también terribles, porque a veces estabas a la 1 de la mañana en casa durmiendo con tu chica o lo que sea, y llamaban por teléfono, oye Víctor, ven aquí, que es que hay un motín y no sé qué hacer, y estoy asustada, y que, pues eso, pues imagínate, pues 5 o 7 chavales de 17, 18 años, montándola, o sea, a veces incluso con agresiones, al día siguiente cole, bueno, pues ese tipo de historias que inicialmente fueron muy interesantes, o sea, quiero decir, fueron muy candentes, eran muy intensas, ¿no? Pero poco a poco, en la medida también esta mujer terminó yéndose del piso, entraron otros profesionales, pudimos armar un equipo con criterios comunes, pudimos dar un mensaje más claro a los chavales que estaban en el piso, conectar más con ellos. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, es decir, yo la recuerdo como una de las primeras experiencias que más me han marcado, con las que más he aprendido, ¿no? Primero porque pasabas muchísimas horas con ellos, y segundo porque te marcan esas primeras, a mí me marcaron esas primeras experiencias. No sé cuánto tiempo llevo, entonces no sé cuánto me falta por tal, más o menos. 2 minutos o 1. Bueno, pues ¿qué más os contaría sobre este tipo de... Bueno, la experiencia más dura que yo he tenido en el piso fue con un chaval que se metía speed por la vena. Entonces cuando se metía el speed por la vena perdía completamente la consciencia, pero, o sea, funcionaba, pero perdía completamente la consciencia. Y era un chaval que venía con una trayectoria muy complicada, y era uno de los chavales que ya había pasado por la cárcel, había tenido experiencias de ese tipo, y además al que prácticamente todas las cuadrillas de delincuentes de la zona utilizaban porque era un chaval delgadito y pequeñito, y además en aquella época a los menores no se les aplicaba una sanción penal. Entonces claro, cualquier tipo de robo, los adultos del asunto, o sea, pues le cogían a veces era él que le metían, y a veces sencillamente le echaban la culpa, y el otro se la comía porque como sabía que con eso ganaba puntos con los otros. Bueno, ese fue el caso más complicado y fue uno de los casos más terribles que recuerdo, porque ese chaval se nos terminó escapando de las manos, es decir, no pudimos realmente conseguir que se parase lo suficiente como para hacer algo, pues yo qué sé, útil para él. Y otro caso así rápidamente que os comento, fue una vez que un chaval del piso, era jovencito, 14 años, de Azpeitia, un pueblo de Guipúzcoa pequeño, o sea que era el pueblo pequeño, y entonces no había tenido padre, había tenido muchos problemas con su madre, entonces era un chaval. Bueno, el caso es que una vez uno de los yonkis, de los yoncarras de la zona, le mangó la chupa. Y entonces claro, yo como entendía que nosotros teníamos de alguna manera que ayudarles a cubrir toda esa especie de sentimiento de desprotección que tenían, pues sentí que lo que tenía que hacer era ir con él a donde estaba el yonki y decirle, oye, devuélvele la chupa al chaval. Y entonces es uno de los momentos que también a nivel profesional recuerdo como más especiales, porque de repente voy en Donosti, donde los yonkis se juntaban todos en la Plaza de la Trinidad, y me dice, bueno, pues es aquel. Y yo diciendo, hostias, no sé dónde me meto, en fin, acojonado, pero nada, fui con él y dije, no te preocupes, nosotros vamos, o sea, yo estoy aquí para ayudarte a defenderte y a protegerte, entonces vamos allá y le vamos a pedir. Y efectivamente, únicamente le dice, como veas que la cosa se pone fea, échate a correr lo más pronto. Pero en porque no las tenía todas conmigo, ya, ¿no? ya. En ese momento fui a donde el manzano que se llamaba y le dije, oye, creo que tienes algo de este chaval, ¿no? Entonces, así. Y entonces, pues así, el tipo, ¿qué? No, vaciló un poco y, no, sí, pensaba que me la habías dejado, tal. Y yo le miré al chaval y dije, vámonos. Bueno, pues ya sabes que no te la he dejado, devuélvesela, pum, y nos fuimos de allá diciendo, Dios, de la que nos hemos librado. Bueno, pues anécdotas de este tipo, o sea, con un nivel de intensidad así muy fuerte y tal,
evidentemente te marcan, y para mí fue un bautismo de fuego profesional, ¿no? Y una experiencia de la que he aprendido mucho, de mis propios miedos, de mis dificultades, de cómo ayudarles, o sea, cómo colocarte de una manera cercana con chavales que tienen mucha agresividad y mucho miedo porque les han hecho mucho daño, sin por eso ser menos firme a la hora de hacer planteamientos, o sea, que puedan ser útiles para ellos.